Hola chicos, muy buenos días para todos, me da mucho gusto saludarlos. Hoy pues estamos un día más con Ciencias Naturales. Vamos a dar inicio con nuestro tema. Aquí está la explicación del tema que nos toca. Espero que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Los quiero mucho. Muchos besitos para todos y que Dios los bendiga. Muy bien chicos, buenos días para todos. Pues hoy tengo el gusto de poder trabajar nuevamente con ustedes. Vamos a trabajar lo que es un tema más para ciencias naturales. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los sistemas de clasificación de uso actual. Cuando hablamos de ello, vamos a hablar sobre la clasificación que se hizo en determinado momento de lo que eran en cuanto a la clasificación de los seres vivos, cómo fueron clasificados. Y pues en esto se dice que se dio en el siglo XVIII, cuando el naturalista sueco Carlos Linneo creó el sistema jerárquico de clasificación. Cuando hablamos del sistema jerárquico, significa que hubo una división en la cual los sistemas se dieron a conocer. El sistema de seres vivos se subdividieron y estos pertenecieron y se hicieron 7 grupos, en los cuales pues se distinguen en este caso al ser humano en una división de 7 grupos. Se clasificaron de cierta manera en la cual se utilizaron nombres científicos y no el nombre normal como nosotros los conocemos, sino que se utilizó la mayoría como nombres científicos. En cuanto a esto, se trabajó de la siguiente manera. Dice que el sistema jerárquico de clasificación se basó en una serie de categorías de diferentes niveles que permitían agrupar conjuntos de organismos o taxones, los cuales poseen caracteres. Cuando hablamos de taxones es que se dividieron los grupos, que se clasificaron según la especie, la forma, de dónde provenía, o de qué especie, de qué género provenía lo que era, en este caso, los animales, porque así lo fomentaron acá. Es el tema que está basado más en los seres vivos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el animal, no tanto en lo que es el ser humano. En esto dice que hubieron 2 categorías. La categoría 1, que es el grupo taxonómico, en el que se incluyen organismos de acuerdo con sus similitudes. Significa que ahí hubieron en la clasificación de los animales que se parecían, ¿verdad? Que había una similitud entre ellos. Y pues los organizaron también por esa manera de cómo ellos se dividían y cómo ellos se podían distinguir en cuanto a ello. Luego tenemos lo que es el número 2, que es el taxón, que es el grupo de organismos que pertenecen en una misma categoría taxonómica. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de taxón, es como que los organismos, a qué organismo pertenece y en qué grupo lo podríamos ubicar. Estas fueron las 2 formas de cómo ellos pudieron tener en cuanto a lo que es el sistema jerárquico de la clasificación. Luego viene aquí la clasificación. Quise agregarles un poquito sobre lo que era la imagen que ustedes tienen en su libro para que comprendieran un poquito más. Si ustedes ven ahí, la mayoría en cuanto a la fotografía son caninos. Entonces ellos se clasificaron de una manera un poquito similitudes. También ahí tengo lo que es la clasificación, taxonomía, dice ejemplo de los seres vivos en base a aves. ¿Sí? Y algunos otros animales que también pueden estar ahí, pero dice que ellos, si ustedes ven sus nombres que están en la parte de derecha, todo está al nivel de nombre científico, que al final nosotros los conocemos, ¿verdad? Pero con el nombre, hablándolo en nuestra forma de expresarnos, pero ellos acá lo clasificaron de esa manera. Trabajaron esto, si ustedes pueden ver, le damos un poquito más de amplitud. Ellos lo trabajaron de tal manera de que, si ustedes ven en la pirámide que ustedes tienen en su libro, tienen ustedes 7 divisiones, en las cuales pues se dividieron en 2 ramas también, porque ahí la clasificación está de la siguiente manera. Hay clasificación filogenética y la clasificación lineal. Entonces, la que nosotros estamos trabajando, si ustedes pueden ver ahí, hay muchos que pertenecen a los 7 grupos, ¿verdad? En el caso de la especie, género, familia, orden, clase, reino y dominio. Esos fueron los grupos que se trabajaron.
Acá, como les mencionaba, hicieron dos clasificaciones, la linneana y la clasificación filogenética. Entonces, cuando hablamos de linneana, vamos a referirnos a la categoría interior en las clasificaciones taxonómicas. Se define como un grupo de individuos que comparten caracteres similares y que pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Categorías superiores y categorías inferiores son las dos clasificaciones de la clasificación lineal. Acá dice que estos grupos pueden tener características parecidas entre ellos para poder pertenecer a este grupo y que pueden reproducirse entre sí. Significa que ellos pueden dar mucho más de su misma especie y poder trascender, y porque estos también puedan ser fértiles. Cuando hablamos de fértiles significa que ellos pueden seguir reproduciéndose y llegar a tener mucho más descendientes de esta misma especie. Como lo vuelvo a repetir, se divide en dos categorías, las categorías superiores y las categorías inferiores, que es lo que ustedes tienen marcado en su libro. Entonces decimos de que 4 grupos pertenecen a las categorías superiores y 3 grupos pertenecen a las categorías inferiores. Entonces es la forma de cómo la categoría lineal está dividida. Entonces esos son los grupos que son similares y que pueden ser fértiles. Esos son como que las características esenciales de esta clasificación. Luego viene la clasificación filogenética. En esta dice que es un sistema que se clasifica por el número de niveles que se encuentran. El esquema o cladograma y su rasgo aumenta a medida que las ramas de su misma especie se van agilizando. En la actualidad dice que esto está basado en la forma evolutiva que tienen, porque dice que van agregándose a este grupo conforme a cómo se van ellos reproduciendo. Entonces estos descienden de una misma radificación, significa que de una misma especie son los que van sobresaliéndose. Aquí en esto salen las siguientes como que subdivisiones. Y tenemos las ramas terminales. Esa dice que es una que indica a qué categoría representa, ¿sí? A qué especie, a qué grupo puede representarse. Entonces, luego viene lo que es el nodo. Eso simboliza un ancestro común. Significa que da a conocer si es el primerito que salió de toda esa especie y fue el que dio la evolución para que todos los demás pudieran nacer. Luego tenemos el grupo natural o monofilético. Este dice que es un ancestro común reciente y significa que estos son de ancestros, se les llama porque son los que ellos pudieron fundar como que esa misma especie, pero son los actuales, ¿verdad? No son antiguos, sino que son actuales. En esta clasificación filogenética dice que es los que sostienen a un grupo en una misma especie. Comparten una historia evolutiva, es decir, que se han originado desde un ancestro común. Significa de que estos van evolucionando, pero que se tuvieron y son los resultados de una especie que vino hace muchos años y que hoy en día todavía pues ellos se seguían dando. Entonces por eso es que se le llama filogenética. Si ustedes pueden ver la genética, es como que lo que nosotros podemos tener, ¿verdad? De nuestra generación pasada. En el caso de ellos fue lo mismo. O sea, ellos fueron evolucionando, pero de una generación antigua. Es la forma de cómo se clasificaron a lo que son los seres vivos.